Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a la clase número 54 del taller de astronomía y astrofísica. Esto va a ser extraño, muy pero muy extraño. Todas las siguientes clases para mí van a ser pura pendejada. Hasta la clase 78, que es las primeras dos clases de la UA 11. Que de hecho tiene que ver con el cinturón de Kuiper. Mire. Hoy sí o sí, en serio, hoy sí o sí vamos a terminar el fucking OA 10 de los tipos de aurora y empezar el OA 11 de las lunas para allí mañana empezar el OA 12 del cinturón de Kuiper y más. Y así el sábado estaremos ya empezando el OA 13 que tiene que ver con los planetas enanos, los objetos transneptunianos, la nube de Oort, años luz a unidades astronómicas y características y más sobre lo que tiene que ver con el sistema solar de Próxima Centauri, planetas, estrellas, distancia y muchas otras cosas más. Objetivo. El día de... por cierto, hoy, perdón por no haber dado clases desde hace 3 semanas. Es que, ustedes saben, ha pasado muchas cosas, honestamente. Últimamente han pasado muchas, pero muchas cosas, siendo honesto. ¿Para qué mentirles? ¿Para qué mentirles? Bueno, les voy a enseñar lo que tiene que ver con la magnetosfera, porque estamos en las auroras. La siguiente clase, que es la clase 55, le voy a enseñar lo que tiene que ver con la ionosfera. La clase 56 sobre las misiones, la 57 sobre cómo se verían las auroras desde otros planetas, la clase 58 lo que tiene que ver con la eyección de masas coronales y sus características, la clase 59 lo que tiene que ver con las desventajas de las auroras, la clase número 60 lo que tiene que ver con lo que es el campo electromagnético, la clase 61 lo que tiene que ver qué pasaría si no tuviéramos campo electromagnético, la clase 62 comprendía analizar lo que tiene que ver con los top 20 mejores lugares para países para ver las auroras, y la 63 que es la última, básicamente el resumen de todo. Bueno, OA 10, objetivo 3. Conocer y entender qué es la magnetosfera y todo lo que tiene que ver con sus características, origen y importancia para las auroras. Como dije, esto es extraño. Dado que tu solicitud actual sobre qué es la magnetosfera, previamente preguntaste sobre auroras planetarias, cómo se forman las auroras y otros temas como meteoritos y cometas. Entiendo que buscas una explicación clara y concisa sobre la magnetosfera sin relación directa con temas anteriores, salvo para aclarar su rol en las auroras o diferencias relevantes y sin vínculo con la minería, como especificaste. Por cierto, me tomo un café, por eso mi voz está diferente. Esta respuesta proporcionará una definición detallada y actualizada hasta julio de 2025, que de hecho no tiene sentido porque actualmente estamos en agosto, no en julio. Toco madera. Literalmente tocando madera. Ahí. Bueno. Sobre la magnetosfera basada en datos científicos con un enfoque en su formación, estructura y función, incluyendo su relación con las auroras. Incluye un gráfico para ilustrar la estructura de la magnetosfera terrestre y bla 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 bla. O bla 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 bla. Por favor, indícalo. Ahora sí, el punto de la verdad. ¿Qué es la magnetosfera? La magnetosfera es una región alrededor de un planeta o cuerpo celeste con un campo magnético intrínseco. Intrínseco es grande. Un gran campo electromagnético. Magnético, básicamente, como la Tierra. Algunas lunas hasta de hecho tienen campo magnético, que en el OA 11 les voy a enseñar cuáles son. Por ejemplo, Ganímedes es una de las pocas que tiene eso por lo denso que es. Y de hecho es la luna más masiva del sistema solar. Bueno, donde el campo magnético, como dije, la magnetosfera es una región alrededor de un planeta o cuerpo celeste con un campo magnético intrínseco, donde el campo magnético domina la interacción con partículas cargadas del espacio como el viento solar, flujo de electrones, protones e iones emitidos por el Sol. Actúa como un escudo que protege la atmósfera del planeta y canaliza partículas hacia regiones específicas. Básicamente ahí está explicando cómo los flujos de electrones, protones e iones emitidos por el Sol actúan en el viento solar para crear la magnetosfera.
que es una parte de la Tierra que está donde está el campo electromagnético. Por eso dice campo magnético. Como decía antes, las regiones específicas, como los polos donde se forman fenómenos como las auroras boreales. En el polo norte, en el hemisferio norte están las auroras boreales. En el hemisferio sur están las auroras australes de Australia, tú sabes. Literalmente su propio nombre lo indica. Australes por lo sur, zona hemisferio sur, boreales hemisferio norte, como Estados Unidos, Polonia, Rusia, también, por ejemplo, Canadá, Cuba. Técnicamente Cuba está en el hemisferio norte porque está por encima de la línea del Ecuador y por encima de la cosa de Capricornio, porque está el coso de Capricornio, la línea del Ecuador, y el coso del Cáncer. No cáncer la enfermedad, cáncer la línea que separa entre cada hemisferio de la Tierra. Bueno, la magnetosfera está presente en planetas como la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, pero no en Marte ni Venus, que carecen de un campo magnético global significativo. Muy interesante, por cierto. 1. Formación de la magnetosfera, origen del campo magnético, generado por el efecto dínamo, donde el movimiento de materiales conductores como hierro líquido en el núcleo externo de la Tierra, aproximadamente entre 2.900 a 5.100 kilómetros de profundidad. Crea corrientes eléctricas que producen un campo magnético. En la Tierra el campo magnético es dipolo, entre 0.3 y 0.6 Gauss en la superficie. Gauss representa lo que tiene que ver con la resistencia del campo electromagnético. Para que entienda, el campo electromagnético de Júpiter puede ser entre 20 a 100 veces más grande y más fuerte también, porque es más masivo, hecho de hidrógeno y helio, casi como el Sol, pero no tiene suficiente masa para convertirse en una estrella. Está chido, está muy chido. Ustedes tranquilos. Con polos magnéticos cercanos a los polos geográficos. Interacción con el viento solar. El viento solar aproximadamente entre 400 y 1000 kilómetros por segundo, la densidad aproximada de 5 a 10 partículas por centímetro cúbico, comprime el campo magnético. Comprimir es como hacer así, aplastar, apretar con fuerza, como contraer. Como cuando se crea una estrella hay que hacer mucha presión con polvo y gas para que se cree una estrella con mucha gravedad, básicamente. Eso se llama acreción. Eso se llama una implosión. La explosión es expansiva hacia afuera, la implosión es hacia adentro. En vez de que explota así, explota así. 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 Para que entiendan. Formando una estructura en forma de cometa. Las auroras australes, básicamente. Erupciones solares y eyecciones de masa coronal, que eso lo vamos a aprender en la clase número... En la clase número 58. En la clase 58 les voy a enseñar eso en específico. Todo en específico, eso. Así que tranquilitos, tranquilinis, que eso se los voy a explicar a detalle en la clase 58. Hoy, el día de hoy. O el día de Oink. Aproximadamente con una masa aproximada de entre 10 elevado a 16 a 10 elevado a 17 kilogramos, intensifican estas interacciones causando tormentas geomagnéticas. ¿Qué es lo que causan las auroras? La eyección de masas coronales cuando golpea la Tierra hace que se disperse, pero no todo está completamente, creando las auroras con la reflexión de la luz dependiendo de las partículas que están en el aire, porque hay oxígeno y nitrógeno y a veces un poco de dióxido de carbono. Por ejemplo, como se los dije en la primera clase y la segunda de hace como 3 o 4 semanas, si no se acuerdan, vean en la clase 52 y 53 del taller de astronomía. Es de la 54 por si acaso. Bueno. 2. Estructura de la magnetosfera terrestre. Pam, pam, pam. La magnetosfera terrestre se extiende desde aproximadamente 100 kilómetros hasta aproximadamente 60.000 kilómetros en el lado diurno
y millones de kilómetros en el lado nocturno. Sus componentes principales son choque de arco o el bow shock en la frontera, aproximadamente 10 a 15 RE, aproximadamente 60.000 a 90.000 kilómetros, donde RE es lo mismo que el radio terrestre, que es aproximadamente 6.371 kilómetros, donde el viento solar se frena al chocar con el campo magnético. Magnetopausa, límite aproximadamente entre 8 a 12 radios terrestres, donde la presión del viento solar iguala a la del campo magnético. Cinturón de Van Allen, regiones entre 1 a 6 radios terrestres, que es RE. Aproximadamente 6.000 a 40.000 kilómetros, básicamente. Con partículas cargadas atrapadas como protones y electrones, divididas en el cinturón interno, entre 1 a 3 radios terrestres de distancia y externo de entre 3 a 6 radios terrestres. Capa de plasmósfera, región densa de entre 2 a 4 radios terrestres con plasma fino aproximadamente 1 voltios, 1 eV. Cola magnética o magnetotail en inglés. Regiones tiradas en el campo diurno entre 100 a 1000 radios terrestres, donde ocurren reconexiones magnéticas que aceleran partículas hacia los polos. Óvalos aurorales. Zonas entre 60 y 75 grados de latitud magnética, donde las partículas chocan con la atmósfera, produciendo auroras entre aproximadamente 80 a 500 kilómetros, básicamente, en general. 3. Función de la magnetosfera. Protección. Desvía aproximadamente el 99% del viento solar, protegiendo la atmósfera de la erosión, a diferencia de Marte, cuya atmósfera fue despojada por falta de magnetosfera o campo electromagnético, que es por eso que sí. De hecho, dicen que antes Marte tenía vida, pero por el que no, como no tenía campo electromagnético, todo el agua se evaporó. Aunque de hecho hay un secreto. Les voy a decir un secreto que está en la prueba. Marte de hecho tiene bastante hielo en sus polos norte y sur, porque como su inclinación es muy parecida a la Tierra, también tiene casi las mismas estaciones. Solamente que como tiene dióxido de hierro en su atmósfera como aire, no se puede vivir allá. Y además está a una temperatura promedio de aproximadamente menos 80 grados Celsius y hasta menos 240 en invierno. Para que no digan que no. Bueno. Bloquea partículas de alta energía como rayos cósmicos, viento solar y reduciendo la radiación en la superficie. Radiación, radios ultravioletas, básicamente. O radios beta, también. Canalización de partículas. Las partículas cargadas siguen las líneas del campo magnético hacia los polos, donde chocan con gases atmosféricos, oxígeno, nitrógeno, formando auroras verdes aproximadamente 100 a 150 kilómetros, rojo aproximadamente 200 a 300 kilómetros, azul y púrpura aproximadamente 80 y 150 kilómetros de altura, de latitud. Tormentas geomagnéticas. Durante CMES, que es coronal mass ejection o eyección de masas coronales, que causa el Sol en una parte un poco más fría que del Sol, que es donde se puede escapar un poco del calor causando disturbios en la Tierra, pero está protegido al 99% por el campo electromagnético de la Tierra, por los iones, protones, electrones y algunas veces incluso fotones, que los fotones son las partículas de la luz que viajan a la velocidad bastante rápida, de aproximadamente entre 299.998 a un poco más de 300.000 kilómetros por segundo, que tardan 8 minutos y 19 segundos para llegar a la Tierra. Bueno, ya 8 minutos y 21 segundos, pero ¿quién quiere ser tan específico en esto? Solo yo. No estés tranquilos. Bueno. Durante CMES, la magnetosfera se comprime, se aprieta para mantener controlado, aumentando la actividad auroral y afectando satélites, redes eléctricas, por ejemplo, apagón de Quebec de 1989 y centro y redes de comunicaciones. O sea, perderíamos el internet. Eso apesta. That would suck pretty much. 4. Magnetosferas en otros planetas. Campo magnético aproximadamente 4.3 Gauss. Aproximadamente 20.000 veces el terrestre. Lo que yo dije, entre 100
a miles de veces el campo terrestre. El del campo terrestre. Magnetosfera entre 20 a 100 radios de Júpiter, que es entre 1.4 a 7 millones de kilómetros. ¿Por qué? Porque el diámetro, el radio de Júpiter, ¿cuánto es? Exacto, 11.2 veces más grande que la Tierra. El radio de Júpiter es 71.492 kilómetros. ¿Sabes qué significa eso? Exacto. Que el diámetro de Júpiter es 142.984 kilómetros. El diámetro de Júpiter es 142.984 kilómetros. Un aplauso, por favor, porque apuesto que la mitad de ustedes no lo sabía. Bueno, características: intensas auroras ultravioleta, aproximadamente 100 kilo KR. No tengo ni idea qué puede decir. No voy a explicar lo que es KR porque es muy fome, honestamente. Impulsadas por viento solar y plasma de lo aproximadamente 1000 kilogramos por segundo. Estudiada por Hunen de 2016 a 2025. De hecho, eso va a estar en la clase número 56 de las misiones. Que de hecho viene antes de lo que tiene que ver con cómo se veían las auroras en otros planetas. En general. Bueno, Saturno. Campo magnético aproximadamente 0.2 Gauss, que es menos que el de la Tierra, honestamente, obviamente. Magnetosfera entre 5 a 20 radios de Saturno. O sea, entre 300.000 y 1.2 millones de kilómetros. Radio Saturno igual al radio de RS igual al radio de Saturno, que es 60.268 kilómetros. O sea, el diámetro de Saturno es 120.536 kilómetros. El diámetro de Saturno es 120.536 kilómetros de diámetro. Porque el radio es la mitad del diámetro. Tú sabes. Cuando es una esfera, un círculo, radio. Ustedes saben a qué me refiero. ¿Para qué les intento explicar? Bueno. Características. Las auroras en ultravioleta o en IR. Aproximadamente 10 a 100 KR. Que como dije, no voy a decir que es el KR porque es muy específico. Y no quiero que se confundan. Son menos intensas, estudiadas por Cassini de 1997 al 2017. Urano y Neptuno. Neptunio, por favorcito, digo Monchito. Por favorcito, digo Monchito. Urano y Neptuno. Campos magnéticos aproximadamente entre 0.23 Gauss. Urano 0.14 Gauss. Neptuno inclinados a 57 grados y aproximadamente 47 grados. Estos serían como 47 grados, básicamente. Porque esto es 90. Mira, esto sería 0, 45, 90, 145, 135, 180, 225 o 235 en realidad. No, 225, sí. 270, 360. Porque 360 es un círculo completo, como ustedes saben ahí. Esto sería 180, porque este sería el original. La mitad de un círculo que sería así, mira. Bueno, con lo que sea. Magnetosferas. Entre 10 a 20 radios de Urano y Neptuno. Entre 200 o aproximadamente entre 250.000 y 500.000 kilómetros. Ok, mi compa. Bueno, como les estaba diciendo antes. Miren. Marte y Venus sin magnetosfera global. ¿Por qué? Porque son muy cerca al Sol, así que no creo que puedan tener magnetosfera en general. Para que no digan que no lo dije. Para que no lo digan que no lo dije, porque sí lo dije. Y lo dije muchas veces, eso sí. Y hasta viene con un hermosísimo gráfico incluso. Para que no se quejen. Sin magnetosfera global en campos débiles o locales. Marte tiene auroras difusas por viento solar directo, estudiadas por Maven en 2014 a 2025.
5. Diferencias con otros fenómenos. Auroras. La magnetosfera canaliza partículas, como dije antes, para formar auroras, a diferencia de meteoros quemado de meteoroides, aproximadamente 50 a 120 kilómetros, o cometas cuerpos helados con comas y colas. Rayos cósmicos. Partículas de alta energía que están llenas de protones, electrones y iones que salen del Sol, de la eyección de masa coronales por una llamada solar, básicamente, como dice la gente de Solar Worlds. Partículas de alta energía de fuera del sistema solar, parcialmente desviadas por la magnetosfera, pero no son la fuente principal de auroras. Meteoritos, fragmentos sólidos que llegan a la Tierra sin relación con la magnetosfera. Entonces, ¿para qué lo leí? ¿Para qué apareció? ¿Y para qué lo tuve que leer entonces? Y eso lo aprendimos. De hecho, ¿sabes desde cuánto lo aprendimos? Lo aprendimos hace más de un mes. Hace un mes yo enseñé eso, porque eso era de LOA 9. Ya enseñé el LOA 6 de los cinturón de asteroides, el LOA 7 de los asteroides, el LOA 8 de los cometas y el LOA 9 de los meteoritos. ¿Sabes qué significa eso? Estamos de vuelta desde cero, básicamente. Bueno. 6. Importancia científica. La magnetosfera revela la dinámica del campo magnético, la interacción Sol-planeta y procesos como la reconexión magnética. Tecnológica. Las tormentas geomagnéticas afectan satélites, GPS y redes eléctricas monitoreadas por NOAA, DMSP y GOES. GOES, que es GOES en inglés, pero esto no es inglés, esto es español, esto es astronomía, no clase de inglés. Porque ayer yo di clase de inglés y fue hermoso. ¿Quién creería que sería tan fácil enseñar el presente perfecto continuo? I have been. Así de fácil. I have been. Así de fácil puede llegar a ser lo que tiene que ver con el presente perfecto, pero no estamos en eso, no, en este momento. La vida. Protege la atmósfera y la vida de la radiación solar, clave para la habitabilidad. Ahora el momento que todos ustedes estaban esperando de esta hermosísima clase que no quieren saber. Gráfico estructura de la magnetosfera terrestre. Para ilustrar las regiones de la magnetosfera, aquí está un gráfico de varas con las distintas con las distancias aproximadas. Miren esta bellecita, por favor. Miren esta belleza, por favor. Este de aquí azulito. Pero no me parece. Aquí. Este azul representa lo que tiene que ver con el choque de arco, que tiene una distancia aproximada de 10 radios terrestres. Este rosita es la magnetopausa, que tiene una distancia aproximada de 8 radios terrestres. Este amarillo es el cinturón interno, que es aproximadamente 2 radios terrestres. Este es el cinturón externo, que había dicho que era varios millones de kilómetros de distancia, que tiene un radio aproximado de 4 radios terrestres. Y este morado gigante es la cola magnética, que es de aproximadamente 100 radios terrestres. Moraleja, la astronomía es más larga que la cresta, la verdad. Perdón por la palabra, pero en serio, es muy larga. Explicación. Atencioncito, que ya casi termina esta clase, la clase 54. Explicación. La magnetosfera se extiende desde el choque de arco aproximadamente 10 radios terrestres hasta la cola magnética aproximadamente 100 radios terrestres, con los cinturones de Van Allen de 2 y 4 radios terrestres y la magnetopausa aproximadamente 8 radios terrestres. RE. Como regiones clave. Conclusión. La magnetosfera es la región donde el campo magnético de un planeta como la Tierra, aproximadamente 0.3 a 0.6 Gauss, interactúa con el viento solar desviando partículas cargadas y protegiendo la atmósfera. En la Tierra se extiende desde aproximadamente 100 kilómetros hasta 60.000 kilómetros en el lado diurno y varios millones de kilómetros en el lado nocturno, con estructuras como el choque de arco, la magnetopausa, cinturones de Van Allen interna y externa también, y la cola magnética, que es la más importante. Canaliza partículas hacia los polos formando auroras entre aproximadamente 80 a 500 kilómetros. Y protege contra la radiación solar. Planetas como Júpiter y Saturno tienen magnetosferas intensas que generan auroras brillantes, mientras que Marte carece de una magnetosfera global. Misiones como Juno, Cassini y Maven han estudiado estas estructuras y observatorios como NOAA monitorean sus efectos.
Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho esta clase. Esta clase fue la clase 54 y ahora nos vemos en la clase número 55.